Bueno, estamos aquí una semana más con el miércoles de los expertos, inversores. Sabéis que siempre me gusta traer gente interesante al canal. Soy Mar Díaz. Si estáis viendo este vídeo, estaréis en mi canal de YouTube. Podéis seguirme también en Instagram y muy pronto en una sección nueva que voy a abrir de podcast. Bueno, hoy tengo aquí a Nacho Mullenberg. Él, aparte de ser un experto en eneagrama, que es una cosa que cada vez la estamos relacionando más con el tema de dinero, negocios, empresa. Ha publicado un libro recientemente que yo estoy esperando recibirlo porque lo he comprado en periodo pues casi de prescripción, pero que no me ha llegado todavía. Me llegará el día 14 y os contaré cuando lo lea, porque lo he preferido recibir en papel, ¿vale? Entonces a mí me gusta porque me gusta subrayar los libros. Bueno, Nacho, pues nada, bienvenido aquí a las entrevistas. Y bueno, quizás la primera pregunta que a todos nos surge es ¿cómo surgió esto de relacionar los eneagramas con el dinero? Bueno, gracias, Mar. Surge porque son dos de mis áreas de expertise, de las cosas que me gustan, ¿no? Conocerme a mí mismo. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que lo que hace es describir 9 tipos de personalidades, 9 modelos mentales, 9 estructuras psicológicas. Y es una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo a entenderme y a entender también a mis familiares también. Y las finanzas personales, bueno, porque la educación financiera a mí me ha cambiado la vida. Una persona que era un ignorante financiero total a una persona que ahora pues tiene control de su dinero, tranquilidad económica y me he dado cuenta que muchos libros de finanzas personales no funcionan porque proponen unos métodos rígidos, digamos, una forma para todos igual. Y como todos pensamos, sentimos, hacemos, tenemos unos miedos, unas motivaciones que son diferentes, no puede servir para todos lo mismo. Entonces, lo mejor para mí es conocer qué tipo de personalidad tengo, cómo me relaciono yo con el dinero y luego construir una hoja de ruta financiera que tenga sentido para ti. Genial. Bueno, pues como a mí me gusta siempre entrar ahí un poco como digo, en harina, ¿nos puedes poner un ejemplo de algunos de los eneatipos o alguno que sea, por ejemplo, que siga una línea en cuanto al tema de las finanzas personales, que tú puedas un poco relacionar para entender? Porque, mira, yo el tema de los eneagramas lo conocí hace tiempo por una compañera que, estábamos en un taller de escritura y ella incluso tenía una escuela, te hablo hace bastantes años. Y a mí particularmente me pareció un sistema un poco complejo. Me parece muy interesante porque todo lo que sea conocer al ser humano y de desarrollo personal me parece súper interesante, pero me pareció complejo. Pero como tú lo estás comentando, parece que tiene bastante sentido. Entonces, ¿qué ejemplo nos puedes poner, Nacho? Bueno, lo bueno es que en el libro está todo escrito de forma muy sencilla, muy fácil, no hace falta saber de Enneagrama, ya lo verás, Mar, cuando lo tengas, que está todo en formato guía, bien estructurado para que cualquiera pueda acceder a él, ¿eh? A ver, un ejemplo muy fácil. Mira, mi hermano y yo hemos nacido en la misma familia, bajo los mismos condicionantes, digamos, mismo tiempo, misma educación, mismos valores, etcétera, y somos radicalmente opuestos. Él es un eneatipo número 5. Los eneatipos 5 son personas que les gusta cuidar de sus propios recursos, sus productos, sus espacios, o sea, valoran lo que tienen porque suele venir, digamos, con una dosis de esfuerzo. Son personas ahorradoras, muy poco derrochadoras y son personas que no viven acorde a sus posibilidades, no necesitan mucho, ¿sí? Son mucho más austeros, son los más austeros de todo el eneagrama, necesitan poco para ser felices y muchas veces ni siquiera se suelen enredar en negocios, en emprendimiento, inversiones que no dominan, o sea, esos necesitan tenerlo todo entendido, comprendido desde un lugar, desde la mente, racionalizado. En cambio, yo, por ejemplo, soy un 7, o sea, no tiene nada que ver, yo soy impulsivo, o sea, muchas veces no sé ni dónde me meto, no tengo todas las respuestas y hasta que no tengo todas las respuestas no me meto. Yo me meto igualmente, el 5 no se mete, soy un perfil, ¿no? El 7 es mucho más derrochador, tiene problemas con el control de dinero, no se quiere perder absolutamente nada, entonces dice que sí a todo, con las consecuencias económicas que eso le trae. El 7 es una persona impulsiva que le cuesta mirar en el largo plazo, está muy enfocado en el presente, es, bueno, si ahora tengo gasto y no pasa nada, y cuando tenga el problema ya me lo encontraré de cara.
El 5 no. El 5 es una persona que con perspectiva mira en el largo plazo, tiene pocas inquietudes, mucho más conservador. Entonces, ahí vemos dos perfiles radicalmente opuestos. Y así, pues hay 9 diferentes. Fíjate qué curioso porque, a ver, yo el tema de los enneagramas no lo conozco, la numerología la conozco muchísimo y justo los números no tienen nada que ver. Te digo porque hay gente que relaciona o puede relacionar el 5. En numerología es todo lo contrario, es la persona que vive, la persona que le gusta viajar, la persona que le gusta gastar dinero, que le gustan las fiestas, las diversiones, Ostras, es un número súper movido. El sí. 7 es un número muy espiritual, es junto con el 9 los dos números más espirituales que hay y son personas que tienden a primar lo que es la parte esta, o sea, la parte de ayuda un poco a los demás, de volcarse, de autoconocimiento. Serían personas que invertirían mucho en formaciones, me voy a un monasterio y me recluyo durante 15 días para conectarme con mi ser. O sea, que es que son totalmente, es curioso, ¿eh? Y en el caso, por ejemplo, que tú me estás comentando, un 7 como eres tú, por ejemplo, ¿cómo organizaría sus finanzas personales? Bueno, el 7, por ejemplo, uno de los aspectos a mejorar es ese precisamente ese orden, ¿no? Esa estructura. Yo he probado, yo siendo 7, he probado un montón de métodos rígidos, presupuestos férreos, no me funcionan. O sea, no me funcionan. Yo me tengo que enfocar, por ejemplo, en no tener presupuestos cerrados, personalmente, en generar más dinero. ¿Por qué? Porque sé que yo genero dinero muchas veces atacando oportunidades, estando en contacto con otras personas. Entonces yo no me quiero privar de esas situaciones donde pueden surgir oportunidades, ¿no? Entonces, a mí personalmente el control férreo de presupuestos, el control de gastos, también el control de gastos tiene un límite, o sea, la contención de los gastos tiene un límite, los ingresos no. Entonces, desde hace tiempo digo, vale, ya no me enfoco tanto en esto, me enfoco en generar dinero, me enfoco en tener tiempo libre para poder ir a esos lugares donde yo puedo hacer contactos sabiendo que el 7 es muy buenas relaciones públicas, son excelentes personas detectando oportunidades, generando dinero gracias a las buenas conexiones personales y profesionales que tienen, ¿no? Son muy trabajadores, son grandes iniciadores de proyectos, pero por ejemplo no los pueden sostener porque se aburren, buscan estar Claro. constantemente estimulados. Entonces, yo sé dónde cogeo gracias al autoconocimiento. Entonces, yo sé que puedo lanzar un proyecto, pero no lo puedo sostener. Entonces, tengo que poner a alguien ahí que me ayude con eso. Delegar temas que me aburran. Bueno, entonces, en función de cómo sos, vas construyendo un poco la hoja de ruta financiera que te sirva y que te sea útil en función de tu tipo de personalidad. Mira, esto que estabas diciendo también es muy interesante, lo de generador, porque es cierto que hay personas que llegan a la independencia económica por el ahorro o por la generación de riqueza, ¿vale? Y luego ya las que vamos a decir son la bomba, son las que son capaces de generar y también capaces de gestionar, ¿no? Porque a dos personas tú las pones los mismos recursos y hay gente que es más hormiguita y a base de contener el gasto, de organizar sus finanzas, de tener una vida más austera, de organizar bien la economía, llega a tener al final unos recursos y hay personas que sin tener esa contención de gastos son generadoras y constantemente generan, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo todos los proyectos que he iniciado, nunca los he iniciado primero pensando el dinero que iba a ganar, porque sabía que iba a ganar dinero. O sea, es como, es algo que lo tengo desde siempre. Entonces, en las crisis, cuando la gente entraba en una crisis y ya empezaban tal, yo estaba muy tranquila porque sabía que iba a tener una idea que me iba a hacer remontar la crisis. No tengo ni idea de qué número soy del eneagrama, pero es como lo que tú dices, una persona generadora, ¿no? Entonces, y tú como en el libro, que ya me has dicho que va muy sencillo, ¿cómo vas relacionando un poco? O sea, qué le recomiendas a cada persona en función de su o sea, eneatipo? ¿Qué tiene que hacer? ¿O cómo lo tienes enfocado? Sin desvelar el libro, porque lo que queremos es que la gente también lo compre.
Sí, no, no, lo desvelo, no, no hay problema porque al final también para desvelar todo tardaríamos tanto que... pero me gustó mucho tu apunte, Mar, es verdad, es cierto que hay gente que llega a cierta tranquilidad económica poniendo el freno de mano y otra generando, y lo veo con mi hermano, es tal cual, ¿no? Después, bueno, es que claro, son 9, entonces cada uno tiene unos aspectos a mejorar en función de su tipo de personalidad, pero si quieres te hago breve. O sea, el No, uno, con que nos hagas, nos ilustres a lo mejor con un caso o dos es suficiente. vale, Porque por la ejemplo, idea es que leamos el libro y que además lo tengamos un poco de cabecera, porque es lo que te digo, a mí me gusta tenerlos en papel porque a lo mejor hoy coges una idea y mañana lo vuelves a leer desde otro estado emocional y coges otra idea diferente. Depende total, desde tu estado emocional, la misma lectura cambia muchísimo, ¿no? El totalmente. otro día hablábamos de un libro que yo lo leí, estuve en un evento de inversores, un libro que había leído hacía 10 años y que le estoy releyendo ahora y como mi situación ahora, tanto mental como económica, todo es distinto, es que el libro me parece diferente. Ujú. ¿Cuál es el libro? A ver, que por Pues curiosidad. es El despertar de Anthony Melo, es un libro Ah, muy sí, sí, sí. antiguo, pero y que tiene unas connotaciones espirituales un poco, pero que bueno, también a veces yo soy una persona bastante práctica y muy realista, estoy constantemente en temas que tienen que ver con lo material, ¿no? Negocios, inversiones, y de vez en cuando me gusta un poco rascar ahí en esa parte un poco más espiritual. Claro, claro. Pues te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el eneatipo número 2. El eneatipo número 2 es una persona que su estrategia de vida, digamos, es conectar con las otras personas. Hay muchas maneras de conectar. Puede ser mediante la ayuda, mediante el networking, mediante la seducción, pero necesitan estar conectados. Es como cuando un móvil que se queda sin batería lo conectas a corriente para que se recargue la batería. Lo mismo pasa con los eneatipos número 2. Conectan con las personas, ¿sí? Entonces, el 2, ¿cómo utiliza muchas veces el dinero? Como una herramienta para conectar con los otros. Entonces, utiliza el dinero para invertir en los demás, o sea, gasta dinero para que sus familiares, sus amigos estén cómodos. O sea, el 2 es una persona que tiene muchas veces el foco puesto en los demás y que se olvida de sí mismo. Y así lo hace con la vida, con las relaciones, con todo. Lo mismo aplica al dinero. Muchas veces utiliza el dinero para comprarle esto a su hija, a su hijo, a su vecino, le da una mano y el último en el que gasta el dinero es en él mismo. Entonces, ¿cuál es su camino de sanación? Claramente empezar a priorizarse, o sea, aprender a que él o ella es lo más importante de su vida, porque para estar bien con los demás tenés que estar bien con uno mismo, ¿no? Total. Entonces, es invertir dinero en ellos mismos sin culpa. O sea, son personas que niegan sus propios deseos en detrimento de los deseos de terceras personas. Y Claro. conozco casos muy cercanos de mi abuela, por ejemplo, un eneatipo número 2 que con 85 años recién ahora está invirtiendo su dinero en ella, en su tiempo, en vez de preocuparse cómo está mi hija, cómo está mi sobrino, cómo está mi nieto, cómo está XXX, ¿no? Entonces, cuando vos entendés el por qué de tus comportamientos, es que todo puede cambiar. Hombre, fíjate esto que estás comentando del 2, relacionándolo un poco con mi parte, que son las inversiones, Ujú. es muy interesante lo que dices, porque incluso a la hora de abrirles posibilidades de productos o de diferentes vehículos de inversión, sería distinto. Tú a un 2 no le vas a poder plantear algo que suponga una mejora inmediata de él, sino que le puedes proponer un tipo de inversión que ayude a su entorno a buscarle una seguridad, por ejemplo, algo que sea un poco más conservador, que puedan beneficiarse. Quiero decir que se me está ocurriendo que la verdad, independientemente de la parte de enneagrama y dinero, la parte de inversión propiamente, ¿no? Porque al final el dinero te viene. El dinero viene solamente de tres fuentes, o sea, viene o de herencia, porque alguien te lo ha dejado, o porque te lo has ganado con tu trabajo, o porque el dinero que tú te has ganado con tu trabajo lo has puesto a trabajar y te ha generado más dinero, que son las inversiones. No hay otra fuente. Entonces, la persona que realmente llega a tener un patrimonio es porque si no viene de herencia, ha hecho las otras dos. O sea, ha generado dinero de la manera que sea, de la manera que pueda, y lo ha puesto a trabajar de manera inteligente para que a su vez eso le dé más dinero, que serían un poco lo que hablamos de ingresos pasivos. Y entonces está muy bien porque se puede relacionar el eneatipo de la persona con
el eneagrama con la forma de inversión. Pues no sé Exacto. si no sé si se te ocurre alguna, yo creo que ya hemos dado unas pinceladas así breves, ¿no? De cómo esto puede estar relacionado. No sé si se te ocurre alguna cosa que le podamos decir más a quien nos está escuchando. Sí, bueno, ahí por ejemplo, otra cosa que se me ocurría mientras lo explicabas lo del 2, el 2 es una persona que también le gusta ayudar generalmente, dar una mano, estar pendiente de los demás. Entonces también todo tipo de inversiones al 2 le va a gustar cuando tenga un componente social, un componente de ayuda también a los demás. Hey, mira, Justo. si invertís en este fondo, me lo invento, de repente también ayudamos a las personas de tal. Y claro, eso ya le hace sentir bien, es una inversión consciente que está eligiendo que se cumplen los dos deseos, ¿no? De decir, bueno, por ahí también me ayuda a mí, pero estoy ayudando a otra persona que lo necesita con algo tangible, con un poco de amor, yo qué sé. Entonces, por eso creo que es tan importante conocer desde dónde partís para tener la hoja de ruta adecuada a cómo pensás, a cómo vivís. Ahí tenemos que hacer un mix, ¿eh? de productos. Tenemos que hacer ya darle una vuelta más todavía, porque mira, ahora que estabas comentando esto, me acuerdo de tengo una amiga que es muy, no sé si será un 2, pero ella todo lo que hace siempre tiene que tener como un beneficio social y tal. Y me acuerdo que abrió una cuenta en un banco que es un banco muy, muy social. Y resulta que un día la veo y digo, ¿qué te pasa, Marta? Se llama Marta. Dice, pues estoy hecha polvo, dice, porque me han bloqueado los fondos, ¿no? Y entonces, claro, yo le decía, pero tú te enteraste bien, investigaste, y dice, no, porque yo lo que vi era que con esto había una parte que iba para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, efectivamente, no buscó tanto la seguridad de su inversión o la rentabilidad, sino que, bueno, con su dinero, aparte de tener una rentabilidad, estuviese ayudando a otras personas. Es muy curioso cómo efectivamente estas cosas funcionan. Pues Nacho, yo darte las gracias, invitar a la gente a que lea tu libro. Yo ya te digo que, bueno, seré una de las lectoras. Y nada, me ha encantado tenerte aquí y bueno, ojalá coincidamos en otra ocasión. Desde luego, Omar, me han gustado también tus apuntes, tu visión bueno, se nota la experiencia también en cada palabra que decís. Yo también estoy aprendiendo en este mundo, o sea que me parece fascinante y nada, un placer haber compartido contigo y estamos en contacto. Igualmente, chao. Chao, Chao. chao. Chao.